cuán hermoso es estar en tu presencia, Señor. Cuán hermoso es habitar entre hermanos delante de nuestro Padre y sentir ese aroma de tu Espíritu. Sentir que tú estás en este lugar, porque eres tú quien hablarás a nuestros corazones, Señor. Porque serás tú, Señor, quien responderás, confirmarás, quien guiará a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, mi Jesús, y gracias, Espíritu Santo, por lo que vas a hacer hoy, para gloria y honra tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos se le dan un fuerte aplauso al Señor? Y antes de que se siente, quiero invitarle que salude a la persona que tiene a su lado con un fuerte abrazo, le bendiga. En el nombre de Jesús. Bueno, saludamos a todas las personas que van a recibir esta enseñanza a través de esta transmisión en nuestro canal de YouTube. Bendecimos la tecnología. ¿Cuántos dicen amén? Porque a través de la tecnología el evangelio se extiende, y en casa, o los que no pueden venir a un servicio, pueden recibir también la bendición. Amén. Bueno, quiero que diga conmigo: en mi boca, vamos, en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Amén. Y si ustedes vieron la enseñanza, la imagen que se mandó el grupo de Písamos, donde se anunciaba el servicio hoy, colocamos algo especial, algo diferente, ¿no? Bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Todos vieron la imagen de invitación, la que se mandó ayer en la mañana? Se mandó el servicio y se le agregó bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué le agregamos esto? Porque hoy es una mañana de unción. Amén por los dos que se alegraron. Hoy es una mañana de poder de Dios, unción para nuestras vidas. Amén. La iglesia, nosotros, el pueblo de Dios, necesitamos ser empoderados cada día. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos ver esa gloria de Dios sobre nosotros, porque su palabra dice: la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Y usted y yo somos esos hijos de Dios que hemos recibido de esa porción del Espíritu Santo todos los días para poder ministrar, para poder manifestar esa gloria del Dios viviente, porque nuestro Dios es un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Amén. Así que con esta introducción quiero llevarlos a una enseñanza especial en esta mañana, por gracia y misericordia de Dios, a través de poder profundizar cuán importante es tener la unción en nosotros. Recuerden que nuestra congregación, la doctrina que nosotros enseñamos aquí, es doctrina bíblica, ¿sí? Donde Jesucristo enseña que el poder ha sido dado a todo aquel que crea. Amén. No es solamente el poder para los pastores, para los líderes, sino para la iglesia. Todo aquel que crea, mayores cosas harán en su nombre. O sea que esa palabra es para todos nosotros. Amén. ¿Cuántas clases de unción conocemos nosotros? O a través de la historia escuchamos la unción de Elías, la unción de Eliseo, la unción de Jesús. Amén. A cada hombre le era manifiesta una unción especial. Dios le dotaba, le equipaba, le ministraba con un poder especial para un propósito especial de parte de el Señor. Amén. De acuerdo a ese propósito, así mismo el Señor ungía sus llamados, sus escogidos, y los enviaba a hacer la obra de acuerdo a su voluntad. Y nosotros en el liderazgo, en el pastorado, cuando empezamos a conocer el poder de Dios, nos empieza a llamar la atención lo que significa la unción. Yo recuerdo en mi encuentro hace más de 16 años, cuando estuve en un encuentro por primera vez con Jesucristo, ver que los líderes tocaban a alguien y caían al piso, ver que los líderes ministraban y las personas se les manifestaban los demonios, esto para mí me llamó mucho la atención. Yo no entendía qué pasaba, porque antes de entrar a una iglesia en Cristo Jesús,
pues nosotros creemos que eso es un invento, que eso es manipulación, ¿verdad? Que todas las manifestaciones del Espíritu son cosas manipuladas por las iglesias, porque nosotros venimos de la religión. En la religión no se nos deja ver el poder de Dios, o sea, hay un manto, hay algo que nos ciega a la verdad de Cristo. Y eso me llamó tanto la atención en ese encuentro, ver cómo las personas eran tocadas por el Espíritu, ver cómo caían bajo la gloria de Dios, ver liberaciones. Éramos más de 52 hombres en ese encuentro, y ver unas liberaciones de esos hombres, yo decía, wow, eso no lo da ninguna universidad. Yo veía a los líderes que alzaban sus manos y yo decía, pero ¿cómo les sale el poder de sus manos? Porque la gente caía al piso. Cómo oraban por los demonios, y los demonios salían, los demonios hablaban. Las manifestaciones eran una cosa sobrenatural, y esto yo creo que se registró tanto en mi corazón, que a partir de ese momento se partió un antes y un después en mi vida, y fue en empezar a anhelar ese poder de Dios. Desde ese encuentro decidí con todo mi corazón, antes de bajar del encuentro, y decirle a Dios, yo quiero prepararme con todo mi corazón porque quiero ver esa gloria de Dios. Pues vuelvo y repito, en mis conocimientos o en la religión que me han enseñado a mí, yo nunca había experimentado eso. Yo no había sentido el amor de Dios, yo no había experimentado que era estar tocado por la gloria de Dios. Entonces todo esto para mí era algo nuevo, amén. Y ese ser algo nuevo me llamó la atención de tal manera que empecé a buscar todos los días esa presencia de Dios, sentir a Dios, poder ser tocado por Dios y ahora ser usado por Dios, amén. La iglesia siente a Dios, Dios los toca, pero viene un tiempo donde Dios empieza a usarnos en su nombre para gloria y alabanza a Él. Entonces, en toda esta clase de unción que nos han hablado, que nos han enseñado, nosotros conocemos pastores, profetas con gran respaldo de Dios, con una unción impresionante, amén. Ministerios que se mueven a través de la unción de milagros, sanidades, ministerios que se mueven a través de la unción de liberación, cosas sobrenaturales. Pero en todo esto hay una unción de la que casi no se habla, una unción de la que casi no se enseña, una unción de la que casi no se ve manifiesta en los hijos de Dios. Y es la unción que hoy vamos a hablar y que hoy Dios a través de su enseñanza nos va a llevar al conocimiento. Y es la unción de la multiplicación. Amén. La unción que tenía cada profeta, cada varón de Dios, era la presencia de Dios, poder absoluto, respaldo para el propósito de Dios. Eso está claro, amén. Pero la unción de multiplicación la necesitamos todos nosotros. Amén. Para todas las cosas, en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar, necesitamos ser llenos de una unción de multiplicación. Y quiero empezar con un ejemplo básico de multiplicación: las finanzas. ¿Cuánto necesita multiplicar las finanzas? Amén. Y para eso necesitamos no trabajar más de lo normal, no ganar más de lo normal, sino estar bajo el favor y el respaldo de Dios. Cuando no tenemos la unción de Dios, nos esclavizamos. Cuando no tenemos la unción de Dios, la plata no alcanza, entra por un bolsillo y sale por otra. Cuando no tenemos la unción de Dios, corremos al cajero cada 15 y cada 30 y lastimosamente, haciendo la fila en ese cajero, toda la plata la debemos. ¿Eso es triste o no es triste? Yo lo viví por mucho tiempo y uno es contento el 15 y el 30. ¿Será que ya pagaron? ¿Será que ya pagaron? ¿Para qué? ¿Para ir a pagar todo lo que uno debe? ¿Nos pasa o no nos pasa? ¿Por qué? Porque aunque nosotros somos asalariados, otros son empresarios, otros son bendecidos con una pensión, de donde obtenga usted sus ingresos, cada uno necesita tener el favor de Dios para saber administrar su ingreso, saber multiplicar su ingreso, y bajo el respaldo de Dios y bajo el respaldo de esa gloria de Dios, sus ingresos sean multiplicados. Amén. Entonces, para esto, coloco nomás ese ejemplo, pero la unción de multiplicación es para todo lo que nosotros tenemos a diario. Ahora, le hago una pregunta a la iglesia. ¿Cree usted que necesita esa unción? ¿O la tienen todos? ¿No? A mí el Señor me dio la unción para multiplicarme, ¿no? Yo hice 3 hijos en un momentico. No sumaba, sino que multiplicaba. ¿Y ustedes creerán que eso es una unción o no? ¿Que eso hace parte del favor de Dios? Claro, porque hay personas que en ese momento están orando porque son estériles y no pueden tener hijos.
Cambio, si tenemos la capacidad de tener hijos, si estamos bajo ese favor de Dios, pues lo que toquemos va a ser bendecido y multiplicado. Les estoy poniendo ejemplos para poderlo llevar a donde el Señor nos quiere hoy enseñar. Entonces, si nosotros reconocemos hoy que necesitamos esa unción, quiere decir que estamos cansados, que hay un arduo desgaste en muchas áreas por no estar bajo ese favor de Dios, ¿sí? Si hablamos de la economía, es un arduo trabajo no estar bajo el favor de Dios, porque no alcanza el dinero, porque lo poco que recibimos está en deuda o está invertido, porque quizá los hijos de Dios no tienen capacidad para invertir cuando somos hijos del dueño del oro y la plata y no tenemos capacidad de invertir. ¿Por qué? Porque no estamos bajo ese favor, bajo ese respaldo del Señor. Porque quizá los empresarios, ¿cuántos empresarios hay aquí? Tienen empresa, microempresa, sueños. Quizá los microempresarios tienen lo que han recibido por su capacidad, pero no han visto el favor de Dios todavía. Y aunque han sido fieles, aunque han visto la gloria de Dios, no han podido tener esa multiplicación a donde el Señor nos ha querido llevar. Entonces quiero recordar dos ejemplos en la Biblia, ¿sí?, del poder de la unción de multiplicación. Y vamos a empezar a hacerlo con el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos hablando de Jesucristo. Amén. Quiero que me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 15. Vamos a recordar esas dos hazañas de parte de nuestro Señor, esas dos manifestaciones de una gloria sobrenatural, para poder comprender cómo actúa un hombre o cómo se mueve a través de esta unción de multiplicación. Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 15. ¿Recuerdan todos aquella historia de la multiplicación de los panes y los peces? Yo creo que toda la iglesia conoce esa historia, ¿verdad? Y de varios ministros y pastores, cada uno nos da una porción diferente, una revelación diferente, y son historias que a mí me impresionan cada que las leo, porque siempre que nosotros leemos su palabra, que es viva y eficaz, hay una enseñanza nueva. Amén. Entonces vamos a recordar en el capítulo 15, versículo 15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan a por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, ¿quién les dijo? Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Entonces, mandando a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Esto es algo que está registrado en la Biblia, no para que quede como historia, sino para que la Biblia, que nos da vida, amén, sea efectiva en nosotros también hoy. Por ejemplo, si usted va a mercar hoy en su hogar, y usted sabe que tiene 300, 400 mil pesos para mercar, y usted está bajo la unción de multiplicación, ¿qué va a pasar cuando usted merque y empieza a administrar lo que usted mercó? Pastor, es que eso aquí no alcanza para nada. Es que eso aquí la comida se acaba rápido. Pero si estamos bajo la unción de la multiplicación, ¿qué va a pasar? No comamos arroz de noche para que alcance para un mes. No, coma arroz de día y arroz de noche, si queda para el desayuno mucho mejor. Pero bajo la unción de multiplicación, en todo momento que está fluyendo en mi vida, lo que está pasando se está multiplicando. Todas las mamás saben que no todas las mujeres son buenas para cocinar. Aunque sepan cocinar, no todas saben multiplicar lo que hacen. No a todas les rinde un buen arroz. No a todas les rinde lo que están haciendo. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros hacemos seminarios o encuentros y llamamos al coordinador de cocina, sabemos que el coordinador de cocina tiene que tener una capacidad de saber administrar y multiplicar los alimentos. Amén. No es lo mismo cocinar para 4 o 5 personas que para 40, 60, 80 personas. Debe tener un conocimiento, una administración y un favor ¿de quién?
de Dios, para que el arroz para 60, 80 personas quede bueno. Amén. No quede simple, no quede masacotudo, quede de agrado para todo el mundo. Eso es estar bajo el favor de Dios. Entonces vemos esta historia a través de la multiplicación de los panes y los peces, que Jesús vio la necesidad, y cuando vio la necesidad, por respaldo de su Padre, suplió la necesidad. Amén. Resulta que nosotros hemos creído que la unción de multiplicación es tener más, y no es tener más, sino que tener algo y se multiplique, que es muy diferente. Nosotros somos asalariados y queremos tener 2 salarios para poder vivir bien. ¿Cuántos dicen amén? Un mejor ingreso para que nos alcance para nuestro estilo de vida. Cuando yo estoy bajo el favor de Dios y la multiplicación de Dios, mi salario me alcanza y se multiplica, porque me da capacidad de administrar, amén, me da capacidad de poder invertir incluso. Pastor, pero es que ¿quién invierte con un salario básico? ¿Quién vive? La gente dice aquí en Colombia, aquí sobrevivimos con un salario básico. Sobrevive quien no está bajo el poder de esa unción de multiplicación. Pero quien está bajo ese favor y respaldo de Dios, esa unción hace que usted incluso tenga la capacidad de invertir. Yo le digo a los líderes, si usted se gana 1.100.000 y tiene la capacidad de sacar 100.000 pesos mensual para invertirlos, va a poder llegar a tener 200.000 pesos. Pero como no pensamos así, no tenemos el favor de Dios, sino que vamos y obtenemos el salario y todo lo gastamos sin pensar que podemos invertir en algo para multiplicar. Vivimos de una sobrevivencia a través del área financiera. Entonces, en esa historia, Dios impacta mucho, y por eso, aunque hace parte de la historia, debemos vivirla todos los días en nuestra vida. Pastor, cuando Dios me bendiga, yo bendigo a los demás. ¿Ustedes saben que nuestras abuelas no pensaban así? Nuestras abuelas incluso no conocían el evangelio como tal o el encuentro como tal con Jesucristo, pero una abuela siempre pensaba en abundancia, ¿cierto? Les enseñaron a pensar en abundancia. Una abuela siempre tenía la capacidad de hacer de más y dar a los demás. Diga conmigo, hacer de más y dar a los demás. Llegue usted a la casa de tu abuela y siempre hay comida, ¿sí o no? Y en abundancia. Y fueron las abuelas que quizás levantaron a sus hijos solos porque su esposo nunca estuvo. Fueron las abuelas que levantaron a sus hijos con aguapanela y pan, pero siempre había abundancia. Tenían una capacidad de multiplicar lo que tenían. ¿Saben por qué? Porque ellas no pensaban en recoger, sino en siempre dar. Y eso es un principio que yo quiero que lo anoten hoy, para poder estar bajo el poder de esa unción de multiplicación. Cuando usted tiene en su corazón ese deseo de siempre bendecir, Dios le va a dar más. Amén. Pero cuando usted piensa en retener la bendición, le va a escasear para poder darle a los demás. Por eso la iglesia dice muchas veces, pastor, pero es que yo vivo con lo que tengo, no tengo la capacidad de bendecir a alguien. Es más, si usted llega a la hora del almuerzo, pues escasamente están los 3 pedazos de carne para los 3 tristes tigres que comen en ese plato. No hay para nadie más. ¿Por qué? Porque estamos bajo una unción, no de multiplicación, sino bajo un egoísmo, algo que nuestro corazón se ha ministrado de herencia en herencia, de iniquidad, en solamente pensar en nosotros. Amén. Y mis abuelas, que no estaban bajo la unción de multiplicación, multiplicaban todo lo que sus hijos les daban. ¿Usted sabe que incluso mi abuela hasta me prestaba plata? Mi abuela no trabajaba. Mi abuela era bendecida por sus hijos, pero mi abuela todo lo sabía administrar, lo guardaba y tenía la capacidad de siempre dar. Y el que da siempre recibe. Amén. Entonces, como principio para estar bajo la unción de multiplicación, sea abierto en su despensa. Sea abierto para dar a los demás. Invite a comer, a almorzar, invite a desayunar. Ahí sí ninguno dijo amén. Si usted empieza a actuar bajo la bendición para bendecir a otros, va a pasar lo que le dijo Dios a Abraham: te bendeciré para que seas de bendición a los demás. Pero yo le digo a Dios: bendíceme para bendecirme a mí mismo y que la bendición a mí mismo me caiga bien.
pero retenemos esa bendición y no la usamos para bendecir a otros. ¿Qué va a pasar allí? Que esa unción de multiplicación no va a poder fluir. Jesús le dice a los discípulos: tráiganme los panes y los peces. Fue una de las oraciones más cortas en la Biblia, una de las oraciones más simples quizás en nuestro lenguaje o en nuestra naturaleza humana, pero fue una oración de gran poder e impacto. ¿Qué hizo Jesús con los panes y los peces? Los bendijo. Segundo principio: bendecir lo que tienes y no quejarte de lo que no tienes. Si tú aprendes a bendecir con tu boca, por eso empezamos diciendo: en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Cuando tú das y tú bendices lo que tienes, estás desatando esa unción de multiplicación todos los días. Pero cuando te quejas, maldices, te estancas, retienes el poder y el fluir de Dios. Así no tengas. Pero yo sé que es hablarle a una nevera vacía y que Dios la llene. Yo sé que es hacer eso. Yo no tenía la capacidad de ir a mercar o ir a comprar para mi casa en tiempos de prueba, en tiempos de enseñanza. Pero Dios me dijo: hablarle a la nevera. Yo decía: esto es algo loco, Señor. Y decía al líder: háblele a la nevera, profetice, declare. Y empecé yo a hablarle a la nevera con una fe y ver cómo Dios usaba personas que no sabían mi necesidad y llegaban con remesa para bendecir mi nevera. Entonces, si una nevera me hace caso a mí por el poder y la gloria de Dios, ¿qué creen ustedes que puede hacer uno a través de la unción de la multiplicación? Muchas cosas. Yo bendije a mi nevera. En mi nevera si había agua en cantidad, ¿sí? En aquellos tiempos, en aquellos procesos, ofrecíamos 3 clases de bebida en la casa: agua de la llave, agua hervida o agua fría. Pero aprendimos a bendecir esa agua, ¿sí? Y dice uno: bueno, ¿para qué una nevera tan grande? ¿Cómo uno la va a llenar? Desde aquí te limitaste. Desde aquí cerraste la bendición. Porque si tú tienes una nevera grande, ¿qué tienes que hacer? Orar más grande en fe para que puedas llenar esa nevera grande. Pero ¿para qué vas a llenar esa nevera grande? Para bendecir a otras personas. No para que la fruta se te pudra, no para que la carne se te dañe, sino porque tienes la capacidad de dar más de lo que estás recibiendo. Entonces Jesús dice: bendice los panes, los peces, los bendice, y Él no hace el milagro, Él no multiplica en las manos de los discípulos las cosas, sino que donde se produce el milagro es en actuar en fe. Escuchen, párense aquí 5 personas rápido, un momentico, rápido, 5 personas. Voy a poner un ejemplo. Jesús toma la cesta, los 5 panes y los 2 peces allí, ¿sí? Aquí están los discípulos. Ellos están contentos porque Jesús, ¿qué les dice a ellos? No, pero mírenme a mí porque yo estoy hablando con mis discípulos. Ustedes están todos llenos de hambre. Amén. Para no decir la otra palabra fea. Ustedes están con mucha hambre. Entonces Jesús habla con sus discípulos y dice: bueno, tienen una reunión aparte, ¿no? Hay que darle de comer a ¿cuántas personas? 5,000 contados sin los niños, ¿cierto? ¿Cuánto había en la canasta, en la cesta? ¿Es un desafío para quién? ¿Para Jesús o para ellos? Para ellos. ¿Jesús creía en el poder de su Padre? Si Jesús bendice los panes y los peces porque el Padre se lo había dicho que lo hiciera, ya Jesús sabía que iba a pasar algo, ¿verdad? Pero Él quería probar, Él quería actuar en el milagro. ¿Sobre quién? Sobre los discípulos. Entonces ellos, sin saber qué iba a hacer Jesús, porque ellos no sabían, Jesús siempre los sorprendía, toma los panes y los peces y dice: bueno, vamos a bendecirlos, los bendecimos delante del Padre, y les entrega a ellos ¿cuántos panes y cuántos peces? 5 y 2 peces. No les entrega más. Escuchen, los bendice, el milagro no se reproduce aquí, sino que vuelve y les entrega a ellos los 5 panes y los 2 peces. ¿Alguno de los 12 qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho? ¿Y qué hacemos con esto, maestro? La pregunta es: si usted está en los zapatos de los discípulos y el Señor les está entregando 5 panes, 2 peces, y hay una multitud de más de 5,000 personas esperando porque les ha dicho que les va a dar de comer, ¿con qué cara usted va a hacer lo que Jesús le está mandando a hacer?
Por eso la unción de la multiplicación no es una unción lógica, no es una unción terrenal ni nada natural, es algo por fe, es algo de creer y actuar antes de ver la gloria de Dios. Y Él les dice, vayan, te entrego a ti los panes, te entrego a ti los peces, y salgan y denle de comer a todos, salgan. Y en ese momento que ellos actúan en fe, ¿qué empieza a pasar? ¿Y don Manuel no está dando nada? Don Rubén, ¿qué están haciendo? ¿Van orando o qué? Están repartiendo, repártanle a todos. ¿Dónde se reproduce el milagro? ¿Dónde se activa esa unción? En el actuar. Por eso dice su palabra, la fe sin obras es muerta. ¿Cuántos creen en el poder de Dios? Si no lo tienen o no lo reciben es porque no hay acción. Amén. No es solamente creer y pedir, es creer, pedir y actuar, que es muy diferente. Gracias. Entonces, fue algo sorprendente para los discípulos. La unción de multiplicación estaba sobre Jesús. ¿Y sobre quién le impartió? Usted no ve que él primero le diga a los 12, vengan acá los 12, yo voy a orar por ustedes para que reciban la unción de multiplicación. No, vengan acá los 12, les voy a echar aceite, voy a regar sobre ustedes aceite para que se multiplique lo que ustedes van a hacer. ¿Ustedes ven que Jesús hizo eso? Jesús simplemente bendijo y los envió. Usted es bendecido todos los días por nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero le ha faltado actuar bajo esa bendición. Amén. Todos los días recibimos palabra viva y eficaz para poder suplir necesidades, para poder hacer cosas sobrenaturales, para poder caminar en el poder de Dios. Pero con nuestra boca y nuestro pensamiento retenemos esa unción. Toda palabra que yo recibo de parte de Dios a través de un ministro tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Pues es palabra de Dios, no palabra del pastor. Por lo tanto, no se va a hacer lo que el pastor diga, se hace lo que la palabra está informando, está enseñando. Y hoy Dios está enseñando acerca del poder de la multiplicación, de la unción. Y estamos reconociendo que aunque conocemos ese poder, no creemos lo suficiente o no actuamos lo suficiente o simplemente no tenemos la capacidad de estar bajo esa unción de multiplicación. Amén. Entonces, en esa historia dice que Dios bendice de tal manera el pueblo que comen más de 5,000 personas con solamente 5 panes y 2 peces, y aún quedaron cestas para guardar. ¿Usted se imagina si usted estuviera bajo esa unción de multiplicación, qué pasaría en su casa en ese momento? ¿Comeríamos como hijos de rey o no? Podemos ser criticados. A veces yo siento que la gente me critica a mí porque yo digo, a mí me gusta comer bien, me gusta la carne, ver la carne en el plato, me gusta. No es que sea carnívoro, me gusta trabajar o ser bendecido de parte de mi Padre, ¿sí? Y disfrutar. Lo más maravilloso es poder tener usted para poder suplir sus necesidades y sus gustos. Amén. Pero no conformarme o creer que soy humilde porque como lo que puedo comer. No, yo soy hijo de ¿quién? Del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como hijo del Rey pienso y actúo. Como hijo del Rey a veces pasa en situaciones que Dios permite en nuestra vida, donde hay escasez, donde vienen pruebas, donde vienen cosas, y muchas veces, por ejemplo, 2, 3 días frutiño. No, aquí nadie toma frutiño, gloria a Dios. Bueno, 2 días de frutiño. El tercer día ya lo reprendo. Uy, no, yo reprendo el frutiño en el nombre de Jesús. Declaro que va a haber la bendición para ver la fruta. Aunque sea que alcance para la gaseosa, pero no, al fruteño y la panelada, eso ya. Y se escucha feo. Uy, el pastor tan orgulloso, no. Yo creo en el poder que Dios tiene para multiplicar. Creo que si hoy no hubo para la fruta, estoy poniendo ejemplo, no, si hoy no hubo para la fruta, mañana puede haber por causa de ¿qué? De una activación del reino de Dios. ¿Ustedes recuerdan saliendo del paro cómo se elevó el tema de la fruta? Saliendo del paro que vivimos aquí en Colombia, ¿cómo se disparó la fruta, no? Y yo creo que muchos de ustedes les tocó
hacer un alto porque no había para comprar fruta. Era altísimo, eran 2 tomates de árbol, 3 lulos, 3,000, 4,000 pesos. O sea, más que poder comprar o el que tuviera para comprar, era pecado. O sea, sentía uno la rabia, la impotencia de decir 4 lulos, 3 lulos, 4,000 pesos. No, yo prefiero una gaseosa a 1,5 litros y me alcanza para almuerzo y comida. Pero la fruta, hubo un momento donde nos tocó hacer un alto porque no había cómo comprarla, ¿verdad? Y si no había para la gaseosa, ¿qué tocaba recurrir? O agua panela o agua, los que pueden tomar agua, no, a mí no me baja el agua con la comida. O simplemente el frutiño, que es bien rico el frutiño, ¿no? Uy, yo estoy con una iglesia que no toma frutiño, gloria a Dios. Que no toma panelada. Amén. O naranjá o luloyá, como lo quieren llamar, todos los polvos. Entonces, esa unción de multiplicación se requiere todos los días un entrenamiento. Amén. Miren, Jesús hubiera podido hacer lo siguiente: toma la cesta, bendice y sale él a repartir. O como ya les había ordenado que se hicieran en grupos, ¿recuerdan? Que él le pidió primeramente a los discípulos que agruparan toda la gente en grupos. Jesús hubiera podido salir y decir, bueno, yo por mandato del Padre voy a glorificar al Padre, vengan todos, hagan fila, y el milagro se reproduce. Porque él estaba bajo la unción de multiplicación. No, él dijo a los discípulos, les voy a poner una prueba bien difícil, voy a probar su corazón, vienen siendo entrenados, ejercitados en la gloria, en la manifestación de Dios, pero recuerden, una anotación especial, los discípulos todavía no habían empezado a hacer milagros. En los 3 años aproximadamente, 3 años y medio de ministerio de Jesús, los discípulos solamente ayudaban a Jesús. Amén. Jesús iba a orar al Padre y ellos se quedaban con el pueblo, ellos se quedaban atendiendo los asuntos del pueblo, pero la fama en ese momento la tenía Jesús. Todos venían ¿a quién? A Jesús. En Jesús estaba la gloria del Padre, en Jesús estaba la unción para sanar, multiplicar, para liberar. Los discípulos en ese momento no se estaban moviendo en esa manifestación, estaban bajo la unción de Dios, amén, pero estaban siendo ejercitados, estaban siendo instruidos. Por eso lo que el pastor enseña aquí, si usted va y lo pasa por obra, usted se va a ejercitar en esa obra, amén. Pero no crea que lo que el pastor enseña aquí usted ya lo recibe y lo tiene, no, usted tiene que ejercitarse todos los días. Y Jesús le dijo a los discípulos, está bien, vamos a ver cómo van a actuar. Porque recuerden que entre los 12 había uno malo, ¿no? Y aún ese malo no dudó, sino que también hizo la obra. Entre los 12 habían unos que confiaban, unos más activos, otros más pasivos. Yo me imagino a Pedro, yo me imagino que Pedro, porque a mí me encanta Pedro, fue el primero que corrió a recibir la cesta. Dios, eso es para mí. Pedro siempre creía, Pedro siempre estaba a la expectativa de lo que iba a hacer ¿quién? Su maestro. Amén. Entonces ellos salen, activan la gloria de Dios y ven la manifestación del poder de Dios. Pero más que ver la manifestación de Dios y el poder de Dios, es ver que el corazón de papá se plació al suplir la necesidad de su pueblo. El secreto de la unción de multiplicación viene sobre los hijos de Dios cuando el corazón ha sido alineado con el Padre. Amén. No es solamente yo voy a multiplicar lo que tengo. ¿Para qué usted quiere tener 2 carros si no es capaz de bendecir a nadie con 2 carros? Usted dice, pastor, yo le estoy pidiendo al Señor mi carro, mi carro, mi carro. Y el Señor le da su carro, su carro. Y usted nunca piensa en traer a alguien a la iglesia. Usted nunca piensa en bendecir a una familia y decir, bueno, este domingo me voy a llevar a estas personas para Río, en mi carro, con todo pago. Pero usted quiere su carro, su carro. ¿Para qué ser bendecidos si no vamos a bendecir? Entonces Dios dice, no, tú me pides solamente para ti. Y obvio, hay un respaldo, hay un favor, yo voy a bendecir mi pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Pero para entrar bajo la unción de multiplicación, el corazón debe estar alineado. Usted se imagina a papá en el trono viendo cómo más de 5,000 personas eran saciadas, llenas, alimentadas a través de su gloria. ¿Usted qué siente cuando le sirve los alimentos a sus hijos en casa? ¿Qué siente cuando usted puede bendecirlos? Si usted dice, bueno, hoy hay un buen desayuno, un buen almuerzo, una buena comida. ¿Qué siente uno como padre? Y los hijos dicen, por ejemplo, nuestros hijos son muy sensibles, ¿no? Belén en especial dice, uy mamá, eso te quedó tan rico. O sea, ¿eso es gratificante o no?
que usted sirva los alimentos y un hijo diga, para chuparse los dedos. Nuestros hijos dicen, mamá, ¿hay más? Bueno, no solamente nuestros hijos, yo también digo, ¿hay más? ¿Por qué? Porque uno recibe la bendición y asimismo el Padre estaba agradado de ver cómo su pueblo era suplido en su necesidad. Quiere decir esto que para que la unción de multiplicación actúe tiene que haber una necesidad. La pregunta es, ¿todos tenemos necesidad? Amén. Todos estamos bajo una necesidad todos los días. Quiere decir que estamos perfilando para esa unción de multiplicación. Porque quien tiene hoy suficiente dinero, ¿para qué necesita la unción de multiplicación? Pensaría él. ¿Para qué ir a la iglesia? Si todo lo tengo, el día domingo no es el día del Señor, es el día de ir a descansar en el club, de salir de paseo. ¿Para qué busco a Dios si el mismo Dios que no busco me lo da todo? Entonces no tiene la necesidad. Amén. Pero recuerden que la necesidad no solamente es económica, para multiplicar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Amén. Segundo ejemplo, Evangelio de Lucas, capítulo 5. No sé si ustedes están en esa expectativa de lo que Dios nos va a entregar hoy, pero el Señor hoy va a ministrar de esa unción sobre nosotros en el nombre de Jesús. Bueno, los 4 quieren amén, entonces por ellos 4 oramos. Finalizamos. Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 4. Segundo ejemplo del poder manifiesto de la gloria de Dios. Evangelio de Lucas 5, versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. ¿Cuánto tiempo llevaban? ¿Cuánto tiempo llevas tú en la misma situación? Y no pasa nada, no cambia nada, no se activa nada. Pero eso es una palabra profética hoy sobre tu vida en el nombre de Jesús. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. ¿En qué? En tu palabra. ¿Usted sale a trabajar en su nombre? ¿O usted sale a trabajar en sus fuerzas? Yo cuando salgo a trabajar salgo en su nombre. Si salgo a hacer la obra salgo en su nombre. Si voy a hacer cualquier cosa en tu nombre, Señor, hago esto. Porque hay un resultado mejor que hacerlo en mis fuerzas. Aunque sea rutina, aunque tengas seguro tu salario, aunque tengas seguro tu empleo, tú debes actuar bajo la influencia del poder ¿de quién? Del Hijo de Dios. Amén. En tu nombre echaré la red, o en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, versículo 6, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban en él. Amén. ¿Cuántos peces entraron en esas barcas? Yo siempre me he hecho esta pregunta, ¿no? Una vez lo hice con el liderazgo. Están los discípulos toda la noche pescando. Amén. Saben que los discípulos eran hombres de pesca, ¿no? Recuerden que del perfil de los discípulos, de varios de ellos, eran hombres pescadores. Quiere decir que no son como tú y yo, que si salimos a pescar, pescamos en cualquier lado o a cualquier hora. Un hombre de pesca sabe que no en todo lugar se puede pescar y no en toda hora se debe pescar, ¿verdad? Un hombre lo sabe. Sabe qué pescados se cogen en ciertas corrientes, sabe qué pescados se cogen en la orilla, mar adentro, lo saben todo. O sea que estos hombres no eran inexpertos en lo que estaban haciendo. Sabían y tenían el conocimiento de dónde estaban los peces. ¿Y dónde estaban los peces? Mar adentro. Ellos habían estado toda la noche allá, cansados, desgastados de no ver el respaldo de lo que estaban haciendo. Se devolvieron nuevamente y tienen ese encuentro con su maestro. Y Jesús les dice, vuelvan otra vez ¿a dónde? Mar adentro. Usted sabe que muchas veces tomamos decisiones en nuestra vida y hacemos cambios porque algo no funcionó. Y somos rápidos para decir, no, este trabajo no era el que quería. ¡Puf! Se dañó tu bendición. Dios te estaba aprobando allí. No, esta no era la empresa que yo quería. ¡Puf! Se dañó tu bendición. Porque no esperaste. Y Dios les dice, devuélvanse.
¿A dónde? A donde no había nada. Si el Señor les hubiera dicho, no, vamos a otro lado, yo sé dónde están los peces, ¿qué creen ustedes que hubieran hecho los discípulos? ¿Hubieran creído mejor o no? O sea, resulta, queridos discípulos, les dice el lenguaje de Jesús, ¿no? Que hay corrientes por debajo donde ustedes estuvieron que hicieron que los pescados se fueran. Imagínense ustedes Jesús dando la explicación a sus discípulos. Por eso, cuando Dios nos va a bendecir, nunca nos explica cómo lo va a hacer. Y eso es lo que más nos cuesta a nosotros. Usted le pide a Dios y muchas veces le sugiere a Dios cómo quieres que te bendiga. Y cuando Dios decide callar, es cuando nos enloquecemos. Porque no vemos cómo lo va a hacer Dios, no sabemos a quién va a usar, no sabemos dónde va a venir. Y eso fue lo que le pasó a los discípulos. Tomen nuevamente la barca, tomen sus redes, ya las habían colgado, las habían lavado, y volvamos a ¿dónde? Donde no hay nada. Segunda prueba en la formación de los discípulos. Vuelvan al lugar donde no hay nada. ¿Están comprendiendo? O sea, ¿está probando qué? Su fe. ¿Está ejercitando qué? Su carácter. Si usted ha intentado pescar toda la noche, ¿cómo está usted a la madrugada de desgastado y cansado? En esos tiempos las barcas no eran con motor, no eran a propulsión. ¿Qué tenían que hacer los discípulos? ¿Ah? Imagínense, toda la noche cansados, desgastados, quizás con hambre, abatidos, ellos vivían de la pesca y les dice el Señor, vuelvan otra vez allá. O sea, inviertan otra vez tiempo, fuerzas, fe y vuelvan ¿a dónde? ¿Dónde está? ¿A qué distancia está el mar adentro o bogar mar adentro? Profundidad, ¿verdad? Y si el mar en ese momento, porque no lo dice la Biblia, estaba arisco, como le llamen ustedes, estaba, ¿cómo le dice el mar? Bravo, estaba bravo el mar. Más esfuerzo iba a pasar en sus discípulos, ¿verdad? Y le dice el Señor, vuelvan otra vez allá. Y él dice, pero es que no hemos pescado nada, ¿no? Dice, ¿quién? Simón Pedro. Recuerden que Simón Pedro fue ejercitado bajo la unción del Maestro, pero como fue ejercitado y entrenado, cuando Jesús resucita y va al Padre, esa unción y ese ejercicio y ese carácter que se formó en Pedro fue uno de los mayores hombres usados después de Jesús a través de el poder manifiesto de Dios. ¿Por qué? Porque Pedro se entrenó. Él dice, Señor, toda la noche hemos intentado, pero en tu nombre, amén. O sea, no, él no dice en tu nombre, él dice en tu palabra. ¿Sí? ¿Y qué significa en tu palabra? La orden que dio Jesús. Ahora yo me hago esa pregunta. Ellos vuelven nuevamente, no sabemos cuánto se demoran en volver a dónde. Mar adentro, bogar mar adentro. La pregunta es, cuando llega Jesús, va con ellos, otra vez mar adentro, y tiran ellos las redes, los pececitos salieron de la nada. La pregunta es, ¿dónde estaban esos benditos peces? Yo siempre me he hecho esta pregunta, ¿no? En lo natural, tratar de entender lo sobrenatural. Recuerden, están toda la noche y no hallaron nada. Ahora, se devuelven y llegan y tiran la red y estaban todos allí esperando. ¿A quién estaban esperando? ¿Ah? ¿Estaban esperando a los apóstoles? ¿Estaban esperando la red? Y suavecito, o sea, no fueron ariscos. Porque no sé, yo nunca he tirado una red, pero yo creo que cuando se tira una red se pueden perder peces, ¿no? Si no se sabe jalar, si no se sabe, bueno, no entiendo mucho de eso, pero creo que algo puede pasar, se puede cometer un error. Pero ellos tiran las redes y estaban alineados, quieticos, y eran muchos. De tal manera que cuando intentaron subir una red a la barca, ¿qué dice la palabra? Se rompía la red, se hundía la barca. Usted se imagina a sus discípulos todos emocionados llamando a los otros, traigan la otra barca. Esto se volvió una locura. ¿Usted se imagina esa cantidad de peces saltando allí? ¿Dónde estaban los peces? Es mi pregunta.
Venían de algún lado. Vayan. En el momento que Jesús dice vayan, ¿sobre quién recibe la orden? Los pescados. Escuchen, Él es el creador y Él le da una orden a los pescados, ¿o no? No era que los pescados estaban escondidos, debatiéndose si dejaban coger. No, recuerden, toda la noche habían pescado y no había nada. Pero la orden del Hijo de Dios, que es lo que quiero que hoy entiendan, lo que es el propósito de la unción de multiplicación, la orden del Hijo de Dios cuando les dijo, vayan mar adentro, boguen mar adentro, no fue una orden solamente para los discípulos, sino una orden para ¿quién? Para miles y miles de pescados. O sea, cuando esos pescados escucharon al Hijo de Dios dando una orden, ¿qué hicieron? ¿Dónde andaban? ¿De qué manera llegaron? Yo creo que entre ellos dijeron, pilas, habló nuestro creador. Estamos hablando de cosas naturales, pero para poder ver lo sobrenatural de Dios, cuando Dios da la palabra, no hay cielo y tierra que la cambie. ¿Cuántos dicen amén? Su palabra tiene poder. Y ese segundo ejemplo marca más esa necesidad de decirle al Señor, de verdad necesito la unción de multiplicación. Para que una iglesia se multiplique, hay que tener la unción de multiplicación. ¿O no? Para que las células se multipliquen, la gente quiera venir, hay que estar bajo la unción y la influencia de la multiplicación. No es porque usted hable o predique bonito, es porque tiene que haber una unción especial. ¿A Jesús cuántos lo seguían? 20, 25. Ah, que llovió y no vamos a ir donde Jesús. Que estoy enfermo y no voy. Antes los enfermos corrían donde Jesús. ¿Qué hacían los endemoniados incluso? Buscaban a Jesús. Unción de multiplicación. Entonces, con estos dos ejemplos parte una necesidad de decir, Señor, ¿tengo la unción o no la tengo? ¿Qué cree usted? Si el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, podemos estar caminando bajo esa unción de multiplicación. Pero, por eso les puse estos dos ejemplos. No nos hemos ejercitado. O con nuestras propias palabras, no hacemos que la unción fluya. Porque creemos más en lo que vemos que en lo que no vemos. Yo me imagino cogiendo yo mis líderes principales y diciéndoles, bueno, vamos con estos 5 panes y estos 2 peces. Un ejemplo, ¿no? Los líderes y la escuela de formación. Y vamos a bendecir todo Písamos. A ver quién me sigue. Y si el milagro no se produce aquí, ¿qué podría pasar? ¿Ah? Quedaríamos, me suena paseo. Yo creo en lo que Dios puede hacer. Pero hay un riesgo. Si yo escucho a Dios, yo lo hago. Si no lo escucho, no me atrevo. Su palabra tiene poder. Amén. Es una necesidad siempre y cuando yo reconozca que lo que está pasando en mi vida no se multiplica, no avanzo, hay un estancamiento en muchas áreas, necesito esa unción de multiplicación. Y para esto hay 3 características para poder empezar a ejercitarme en ese poder de la unción. Primera, simplemente creer. No le coloque simplemente, solamente colóquele cree o creer. Primera característica para empezar a ejercitarme en la unción de multiplicación, creer. Y creer demanda algo, por encima de y a pesar de. Amén. Por encima de o a pesar de. La iglesia a veces bendice a Dios porque le mandó el Señor gota a gota cuando más lo necesitaba. Y uno dice, wow. Pero es que tenía una necesidad, pastor. Es más, si yo lo llamo a usted pastor y usted le dijo que me presta la platica, usted me la presta, hasta lo ponen uno en prueba, ¿no? No había nadie más,
nadie más me la prestó, le pedí al Señor y me llegó un papelito, lo metieron por debajo de la puerta. Se presta. ¿Usted cree que no es Dios hablándome? ¿Qué creen ustedes? ¿Que es Dios hablando? A mí muchas veces me echaron el papelito y en pandemia sí que nos echaron el papelito. Se presta. Cójalo. Y la gente con las banderas rojas afuera, ¿no? Con necesidad, ¿no? ¿Se acuerdan? Mostrando la necesidad y se presta. Gente que aprovechó para llenarse en esos tiempos. Entonces, creer no solamente es decir, Dios, yo te pido y espero que tú me muestres dónde lo voy a coger, dónde me va a mostrar. No. Creer es en su palabra. No en cualquier otra cosa, sino en su palabra. Segunda característica, bendice. Si yo creo y me mantengo y no veo la gloria de Dios, tengo que empezar a bendecir y no maldecir. Amén. El tiempo en la espera, el tiempo de fe en la espera me ejercita de tal manera que yo empiezo a bendecir. Les coloco un ejemplo de lo que significa bendición para poder cambiar a alguien. ¿Cuánto necesitan o cuántos están clamándole a Dios para que alguien cambie? Yo creo que todos, ¿verdad? Cuando tuve el proceso con mi esposa en el noviazgo, que empezamos a sacarnos los cueros al sol y empezamos a ver las cosas como eran de difíciles, lo que era la convivencia, cometimos el error que muchos cometemos a veces: criticar, juzgar y señalar, ¿verdad? Señalar sus errores, juzgar sus errores. Es que usted lo mismo, usted no va a cambiar, es que con usted no pasa nada, yo hubiera hecho mejor lo diferente, le hubiera hecho caso mejor a mi mamá, a mi papá. Esos errores los hemos cometido todos. Pero cuando tuvimos el matrimonio, que ya no había marcha atrás, que ya habíamos tomado una decisión, ya usted tiene que tomar una segunda afirmación o una segunda experiencia. Si tú quieres cambiar a tu pareja, deja de repetirle sus mismos errores y empieza a bendecir sus errores. Bendice a la persona que te está afectando bastante para que esa unción toque y la cambie. Amén. Jesús bendijo ¿a quién? Los panes y los peces. ¿Los peces estaban vivos o estaban muertos? 5 panes, 2 peces en la cesta. ¿Estaban muertos o estaban vivos? ¿Y qué pasó con los panes y los peces cuando Jesús los bendijo? Tomaron vida, se multiplicaron. Cuando usted bendice a la persona por la que usted está orando, esa persona va a cambiar en el nombre de Jesús. Cuando usted empieza a verlo en fe y no por su vista, cuando empieza a llamarlo en fe y no en vista, la persona empieza a cambiar. O sea, eso es algo sobrenatural. Usted quiere cambiar a su esposo, a su esposa, empieza a hablarle cosas diferentes. Si usted vio que se volvió a equivocar, amárrese la lengua y diga algo diferente. Amén. Y tercero, actuar. Pues los discípulos estaban bajo la unción de la multiplicación. Vieron que Jesús bendijo, ellos bendijeron el momento, bendicen los panes y los peces. ¿Y qué tuvieron que hacer? Actuar. Y eso es algo que debe ser especial en el área financiera. Pastor, no me alcanza el dinero. Tienes la capacidad de multiplicar tu dinero si caminas bajo ese principio. Amén. Pastor, pero no tengo la capacidad de invertir. Si de tu salario tomas para invertir, eso se te va a multiplicar. Necesitas capacidad para aprender a invertir, administrar. Ah, pastor, yo tengo unos pesitos para prestar. Dicen que si uno presta, pues se multiplica. No. Usted va a invertir. Amén. Y al invertir, usted multiplica su estado financiero. Diga conmigo: creer, bendecir y actuar. Son las 3 características que todos los días debemos hacer para ejercitarnos en la unción de multiplicación. Todos los días. Así te dice el Señor: esfuérzate y sé valiente, porque yo deseo entrarte a esta nueva dimensión. Amén. ¿Y esa nueva dimensión de qué se trata?
de pasar de lo natural a lo sobrenatural, de saber de que no tienes económicamente para bendecir a alguien, pero una palabra que tú sueltes sobre la persona puede ser de mucha bendición. Que voy a hacer una visita, alcanzó para la leche y el pan, y tú bendices ese pan y bendices esa leche. ¿Qué crees que va a pasar cuando esas personas con necesidad se coman ese pan y esa leche? No solamente sacian su necesidad, suplen en ese momento su hambre, sino que esa unción con la que tú bendijiste esos alimentos va a depositarse sobre ellos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos desean esa unción de multiplicación? ¿El resto no? Recuerden, esa unción es para todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos a diario necesitamos ver esa unción. Necesitamos multiplicar el amor por nuestra pareja. Pastor, es que ya no es lo mismo. Diga conmigo, esa es la frase de toda pareja. Ya no es lo mismo, se acabó. ¿Qué se acabó? No, pastor, pues el amor. Y cuando se acaba el amor, quiere decir que hay una necesidad. Amén. Y si hay una necesidad, ¿qué hace la unción de multiplicación? Multiplica lo que tú tienes, lo que tú sientes por esa persona. Todos los días. Como viven nuestros pastores principales, que son nuestro modelo, no porque los idolatremos, sino porque son un modelo a seguir en esa unción de multiplicación. Más de 8 años llevo ya con mi esposa de estar casados y vivimos bajo esa unción, ese fuego de Dios, ese enamoramiento todos los días, ¿sí? Aunque puede ser rutina, aunque puede ser cansón, aunque todos los días lo mismo, cuando estamos bajo esa unción, todos los días siento algo diferente por ella, siento algo más por ella. Amén. Y aunque conocemos tanto a nuestra pareja, sus virtudes, sus características, sus errores y debilidades, el amor multiplicado en mi corazón hace que yo ame más por encima de esa necesidad de ella. Es más, cuando veo su debilidad, ese amor multiplicado en mí me ayuda para que yo pueda ayudarle a ella en su debilidad, para no criticarla, para no desterrar, para no hacer con ella lo que no se debe hacer, sino para poder hacer algo diferente. Amén. ¿Necesitamos multiplicar el amor por nuestros hijos? Pastor, ¿uno nunca deja de amar a un hijo? Sí, se deja de amar. Pastor, pero es que yo le doy el techo, le doy la comida, le doy todo. No. Es más, tu hijo está en ciertas circunstancias y en ciertos momentos difíciles en su vida porque no está recibiendo suficiente amor de ti. Un hijo no experimenta vacíos porque el mundo se los haga experimentar. Los vacíos en nuestros hijos se experimentan desde casa. ¿Cuál es el tiempo invertido con los hijos? El amor que tú les das, ¿de dónde proviene? ¿De tu amor natural de padre o el amor que Dios te da a ti para darle a tus hijos? ¿Saben que el amor natural de nosotros como padres no es suficiente para nuestros hijos? Mis hijos experimentan eso todos los días, que no es suficiente el amor de nosotros. Por eso nosotros buscamos el amor de papá para que nos dé más, para poderle dar a ellos todos los días. ¿En dónde más podemos necesitar esa unción de multiplicación? Los empresarios. Pastor, tengo esta empresa, pero siento que estoy estancado. Necesita la unción de multiplicación. Yo ofrendo, yo diezmo, yo creo, hago lo posible. Ahora el Señor te está diciendo, tú vas a llevar una dimensión diferente. ¿Quieres ser bendecido? Es porque vas a bendecir a muchos, no porque vas a retener el dinero, no porque vas a retener tu bendición, sino porque a través de tu empresa se van a beneficiar muchas personas en la iglesia. Y Dios dice, wow, me gusta cómo está pensando. Usted sabe que las grandes empresas hoy empezaron con principios pequeños, creyendo en fe. ¿Han escuchado ustedes la historia de una de las multinacionales más grandes a nivel mundial, Colgate? ¿Han escuchado esa historia? A través del diezmo y la ofrenda, cómo crecieron y cómo se mantienen hoy.
tener la capacidad de ese varón de decir: vivo con el 10% de la empresa y el 90% se lo doy a los necesitados. Terminó diciendo eso y viviendo de esa manera. Empezó dando el 10% según lo enseñado de las ganancias de su empresa. Pero Dios tocó tanto el corazón, porque ustedes saben cuántos millones de personas se benefician de esa empresa a nivel mundial. Con un nombre tan simple, ¿no? Con una publicidad tan simple: Colgate. Pero creyó en un principio: voy a ser de bendición para muchas personas. Y no retuvo la bendición para él, sino que la devolvió. Y al devolver esa bendición, se va a multiplicar más y más y más. Amén. Ese es el corazón alineado que quiere Dios para podernos bendecir en esta mañana con esa unción. Quiero invitarlo a que se ponga sobre sus pies. La unción no la da el pastor. Tiene que tener eso usted claro en su corazón. No es porque el pastor imponga las manos en su cabeza va a recibir esa unción. La unción la da Dios por su Santo Espíritu. Amén. Pero lo primero que vamos a hacer en esta mañana, antes de ser ministrados por el Señor, es alinear nuestro corazón y reconocer primeramente si estamos actuando en nuestras fuerzas. Si al conocer su palabra, que es viva y eficaz, actuamos en fuerzas naturales. Si quizás usted siente hoy que está derrotado en un área, que está cansado, desgastado, si es el área financiera, el área sentimental, emocional, sea el área que usted identifique, preséntesela a Dios, cierre sus ojos y hable con el Señor. Si usted siente que su relación se está acabando en este momento, pues esta palabra es para usted. Si usted siente que financieramente está estancado, atado, Señor, esta palabra es para mí. Como empresario, dígale: Señor, debo reconocer que no es mi capacidad, sino la unción que multiplica lo que hago. Y si está la unción y no multiplica, es porque algo dentro de mi corazón está equivocado, Señor. Todos necesitamos esa unción. Y como es el Señor quien da esa unción, es usted que debe tener ese encuentro con Él. En el nombre de Jesús. Que se multiplique el amor en casa, en tu familia. Que se multiplique esa gracia en ti, para que todos crean que Dios está contigo y quieran venir a la iglesia. ¿Cuántas cosas necesitas? Muchas. Por mi fe poder saldrá. Acércate a Él. Vamos, acércate. De tu manto voy a recibir. Con todo tu corazón. Mi respuesta ya no tardará. En el nombre de Jesús. Milagros harás en este lugar. Vamos, levanta tus manos y dile: Señor, me rindo. Jesús, Me rindo, Señor. obrador de milagros. Rindo mi corazón, Señor. Jesús, obrador de milagros, muévete, hazlo otra vez, haz lo que tú sabes hacer. Jesús, obrador de milagros. Jesús, obrador de milagros, muévete, hazlo otra vez, haz lo que tú sabes hacer. Dice el Señor que Él no desprecia Jesús, un corazón contrito y humillado. Él no lo desprecia. por mi fe
A Él le cautiva un corazón así. De tu manto voy a recibir, amén. Mi respuesta no tardará. Milagros harás en este lugar. Jesús, obrador de milagros. Jesús, obrador de milagros. Muévete, hazlo otra vez, haz lo que tú sabes hacer. Jesús, En el nombre de Jesús. obrador de milagros. Jesús, obrador de milagros. Muévete, hazlo otra vez, haz lo que tú sabes hacer. El gran yo soy, Rafael que sana, Dios Emmanuel. Y está el Espíritu de Dios tocando. Estás con nosotros, el gran yo soy. No temas, dice el Señor. Esfuérzate y sé valiente, porque eres más que vencedor en aquel que te llamó. Estás con nosotros. Fui yo quien te llamó, dice el Estás Señor. con nosotros. Estás con nosotros. El obrador de milagros. Vamos, decláralo. Jesús, obrador de milagros. Jesús, obrador de milagros. Muévete, hazlo otra vez, haz lo que tú sabes hacer. Toca, Espíritu Santo de Dios. El gran yo soy, Rafael que sana, Dios Emmanuel, estás con nosotros. El gran yo En soy, el nombre de Jesús. Rafael que sana, Dios Emmanuel, estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Estás con nosotros, estás con nosotros. Como dijo aquel profeta a la viuda, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes hoy para ser multiplicado? Es la pregunta. Recuerda, está la necesidad, pero el principio parte de algo que tú tengas. Los discípulos tenían solamente 5 panes y 2 peces. Los discípulos se encontraron con muchas redes vacías. Tenían la herramienta. Ese es tu servicio, tu capacidad, tu talento. ¿Qué tienes en casa para que sea multiplicado hoy? Pues el profeta le dijo a la viuda, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, solamente una vasija de aceite. Solamente Dios necesita algo para multiplicar. Y le dijo el profeta, ve, le dio la orden, y busca muchas vasijas, muchas. Y cuando él le dio la orden, se activó el milagro de multiplicación. Y eso es lo que el Señor va a hacer hoy en tu vida, en el nombre de Jesús. Va a sanar tu estado financiero, va a traer libertad, porque cuando la unción viene, el yugo se pudre de estancamiento, el yugo se pudre de esclavitud, el yugo se destruye de conformismo. El Señor no te llamó para que te conformes. El Señor te llamó para que seas de bendición.
que sea multiplicado todo a tu alrededor en el nombre de Jesús. Que tus palabras tengan esa gracia en el nombre de Jesús. Y si te has alineado con el Señor y reconoces hoy esa necesidad de tener esa unción, estamos listos para recibirla en el nombre de Jesús. Dígale: Señor, estoy listo para recibir esa unción. Quiero ser de bendición para muchas y muchas personas en mi vida. No tengo que ofrecer, no tengo que dar, pero en tu palabra, en tu nombre, hoy recibo esa unción en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En tu palabra levantaré esa empresa en tu nombre. Multiplicaré mis finanzas en tu nombre. Multiplicaré todo lo que hoy escasea en mi vida. Levanta tus manos, porque el Señor va a depositar sobre ti ahora esa unción en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios, que escudriña cada corazón, conoce y sabe el momento y en el nombre de Jesús desatamos ahora esa unción de multiplicación sobre tu vida. Tómala ahora con fe, creyendo. Dile: Señor, estas monedas que hoy me acompañan bajo la unción de multiplicación que recibo ahora serán de gran bendición sobre mi vida. Se multiplicarán al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Este sentimiento tan poco que tengo por mi pareja se multiplicará en el nombre de Jesús, porque en tu palabra salgo de ese lugar bajo esa unción de multiplicación. Recíbela. Con tus manos levantadas dile: Señor, recibo y me apropio de esa unción ahora en el nombre de Jesús, pues tu palabra es viva y eficaz y creo en ella, Señor. Recíbela, recíbela ahora en el nombre de Jesús. Tócales, Espíritu Santo, más en el nombre de Jesús, más en el nombre de Jesús. Esa manifestación de la gloria de Dios sobre tu vida traerá temor a tu corazón. Traerá temor a tu corazón. Traerá temor a tu corazón. Recibe, recibe en el nombre de Jesús. Sé lleno del Espíritu Santo ahora en el nombre de Jesús. Recibe la unción del Espíritu ahora. Tócales en el nombre de Jesús. Más desde la cabeza hasta los pies. Esa unción pudre los yugos. Esa unción trae libertad. Esa unción rompe las cadenas de estancamiento, de endeudamiento en el nombre de Jesús. Esa unción desata sobre tu vida un nuevo tiempo en el nombre de Jesús. Recíbela ahora. Acobíjanos, Señor, bajo esa unción de multiplicación. Cuidaré mi boca, Dios. Haga ese compromiso con el Señor. Cuidaré mi boca. No volveré a maldecir, ni me volveré a quejar, porque hoy entiendo que toda prueba, que todo desierto, que todo lo que me has permitido vivir ha sido un campo de entrenamiento en el nombre de Jesús. Y prometo, Señor, no volver a condenar a nadie, ni condenar nada con mi boca, Señor. Cuidaré mi boca, porque lo que a partir de ese momento tú profetices y salga de tu boca, sale bajo el poder de la unción de multiplicación que ha sido ministrada sobre tu vida ahora. Mucho cuidado con lo que vas a decir a partir de ese momento, porque hay poder en tu boca. Lo que tú maldigas y a quien tú maldigas será maldecido.
pero a quien tú bendigas será de bendición. Y bajo esa unción saldrás de este lugar y entrarás a tu casa y dirás: bienvenido Espíritu Santo a mi casa una vez más. Toma todo el control de todo lo que había escaseado, de lo que se había acabado, y restáuralo. Y empieza a profetizar en el nombre de Jesús. Si es necesario, llega a casa hoy y unge tu casa una vez más. Los que se ejercitan en esto, tomen el aceite de la unción hoy en el nombre de Jesús, y bajo esa unción bendice tu hogar para que seas de bendición para muchas personas. Padre, declaramos que el poder de tu sangre sella esta palabra sobre nuestros corazones, Señor. Que se afirma sobre nuestro conocimiento el deseo de depender más de ti, Señor. Y te damos gracias, porque en cada desierto, en cada prueba, tu mano me sostiene y tu espíritu me alienta, y siempre de victoria en victoria tú has prometido que me llevarás, Señor, para gloria y honra tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar un momentico. Quiero invitar a mi esposa. Dígale a la persona que tiene a su lado: estás bajo la bendición, dígaselo, de la multiplicación. Estás bajo la unción de la multiplicación. Amén. Amén. Tremenda esa palabra. Yo les dije que Dios nos iba a hablar en esta mañana. Amén. Y vamos al tiempo de las ofrendas. Yo le pido que vamos a Mateo 6. Y le invito a que vaya conmigo a Mateo 7:7. Y dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Amén. Todo lo que nosotros pidiéramos en su nombre, lo recibiremos. Amén. Todo lo que nosotros buscamos en su nombre, lo obtendremos. Amén. Y qué importante esta palabra que nos compartió el pastor. Yo digo, iglesia, que cuando uno deja de pensar solamente en las necesidades personales, en las necesidades como de su casa, cuando uno empieza a interesarse también por la necesidad del otro, y tú buscas la manera de poder contribuir un poquito de todo lo mucho que Dios te da, yo sé que Dios bendecirá aún más tu vida. Y miren, nosotros somos fieles testigos sobre eso, ¿sí? De que cuando nosotros damos con amor, Dios nos da 3 veces más. Y quiero poner un ejemplo. Bueno, no es un ejemplo, es un testimonio que a nosotros nos pasó hace como 4 meses. Salíamos de la reunión de equipo y mi esposo me dice: amor, vamos a comer hamburguesa. No sé si ustedes conocen un lugar
Amor, ¿dónde queda eso? Es que no recuerdo la... No. ¿Cómo se llama? Sí, pero ellos no saben que es así. La dirección. Bueno, es una carpa que han puesto en una esquina y venden hamburguesas en promociones. No sé si ustedes las han visto, pero es que no recuerdo dónde es. En el Diamante. Y la promoción son 2 hamburguesas por 12,000 pesos. Entonces yo le dije, bueno, amor, vamos a comer hamburguesa. Y nos fuimos y nos sentamos. Cuando nosotros llegamos, yo vi una señora con 3 niños, así como mis niños, exactamente igual. El hombrecito seguía otra niña y la bebecita estaba en el coche. Y esa señora estaba ahí pidiendo y yo decía, uy, Dios mío. A mí se me apachurró el corazón y yo dije, uy, ¿cómo me voy a comer esta hamburguesa? No podía. Y yo le dije a mi esposo, uy, amor, mira, esa señora está pidiendo comida para sus niños. Y a mí se me apachurró ese corazón y yo dije, no me pude comer hamburguesa. Yo estaba... Entonces yo revisé mi bolso porque no les miento una sola palabra. Yo solo tenía los 12,000 pesos para la hamburguesa de mi esposo y la mía. Y yo me empecé a esculcar mi bolso y encontré otro billetico más. Y entonces le dije, amor, usted tiene que me complete. Y él me dijo, ¿qué? Y yo, pues para comprarles que sea una hamburguesa a ellos y que se la coman. Y me dice, sí, amor, yo tengo para completarte. Entonces llamamos al niño más grandecito, le dijimos, corazón, ven. Y él llegó. Entonces yo le dije, ve y te compras una hamburguesa para ti y le das a tus hermanitas. No, ese niño se puso feliz. Ese niño se puso feliz, de una fue y compró la hamburguesa y se sentó con la mamá y con las hermanitas a comerse la hamburguesa. Y yo dije, yo dije, uy, Señor, gracias. Pude suplir en un momentico una necesidad que ellos estaban teniendo en ese momento. No fue mucho, porque no lo fue, pero me fijé en la necesidad del otro, ¿sí? Porque no les miento, ese lugar estaba lleno y ninguno se había fijado en la necesidad de ellos. Ninguno había sido capaz de decir, venga, yo les regalo esto. Ninguno. ¿Sí? Cuando yo me senté en ese lugar y yo vi a esa señora, como les digo, a mí se me apachurró el corazón y yo dije, no, yo cómo me voy a sentar a comer aquí tan tranquila y viéndolos a ellos, no pude. Bueno, eso pasó así y a los 2 días me llega un mensaje a mi celular. Y yo entonces yo lo abrí y decía que había sido, ¿cómo se dice? Que había sido escogida para lo del ingreso solidario. Y yo hace 2 años, eso fue antes de la pandemia, yo me había inscrito con mi esposo y con los niños, antes de la pandemia, iglesia. Y cuando yo veo ese mensaje, yo dije, ay no, esto era una broma.